Distorsión, el secuestro de Elizabeth, parte 3. Cerré los ojos del miedo, de impotencia y con el pensamiento de que todo acabaría allí y que yo no saldría nunca, que por un error tonto había terminado en ese lugar y que mis ambiciones de ser como mi youtuber me habían arrojado a tal pozo oscuro de miedo y locura. Era como presenciar una distorsión de la realidad. Yo estaba segura que Levis vendría y me haría cosas que no quería imaginar. Estuve atónita, totalmente callada y no podía mover mi cuerpo, hasta que hubo un silencio. Un silencio muy largo. Los pasos del loco que me había puesto en ese lugar se detuvieron. Sentía mucha expectativa, me pregunté qué estaba pasando. Imaginé por qué no seguía caminando a mi habitación para hacer de mí lo que quisiera sin yo poder defenderme. Pero justo pensando tantas cosas, el silencio se rompió. Max gritó y se escucharon forcejeos, y luego gritos donde Levis parecía solo gemir del dolor y Max también. Ambas voces se mezclaron de maneras extrañas como el ruido de un animal. De pronto se asomó alguien en la puerta del cuarto donde yo me encontraba. Era Max, que estaba con los dedos morados, rotos como él ya me había dicho que haría y estaba cojeando. Vino hacia mí y me desató de las cadenas con un tubo metálico grande. Golpeó las cadenas hasta reventarlas y por fin me moví con libertad. Luego de inmediato salí con él rápidamente de la habitación y me dijo que había golpeado a Levis, pero el que parecía haber recibido todas las golpizas era él. Pero sin embargo, gracias a él había salido de ahí. Max me pasó el tubo que había usado y lo sujeté con fuerza, como un arma por si Levis venía otra vez. Ahora teníamos que salir de ahí. Max buscó algo en una habitación más grande al fondo de un pasillo. Había cajones antiguos y muebles. Todo parecía abandonado. Era una especie de bodega que había sido abandonada una vez. Luego se había instalado alguien ahí hace mucho tiempo, posiblemente Levis, para poder encerrar a sus víctimas. Pasé de nuevo por el largo pasillo donde habían escombros, comida, sangre y no pude evitar pensar en los otros perjudicados. Le dije a Max que fuéramos a ver si alguien estaba con vida, así que subimos unas escaleras, siempre atentos de alguna señal de salida. Mientras subíamos, Max me dijo algo espeluznante, que todo esto era su culpa porque había hecho cosas horribles a Levis, hace mucho tiempo y ahora también, que Max había encerrado a Levis en una ocasión. Me pidió que luego de salir fuera donde la policía y les explicara todo, que todo era su error por haber dejado salir a Levis, que era mejor encerrarlos a ambos. Max me dijo con voz confiada que estaba seguro que nadie seguía con vida, yo era la única. Me dijo que yo tenía mucha suerte en encontrarlo cuando era el tiempo correcto, pero yo no entendía qué era ese tiempo correcto, no entendía. En ese momento me asustaba más. Max me dijo gritándome que me calmara y que siguiera arriba y que encontraría una puerta con un candado y un código, que el código era 157-648, que fuera hasta el fondo hacia esa puerta y no me detuviera y que corriera lo más lejos posible del lugar. Max corrió hacia abajo, dijo que encerraría a Levis. De no poder lograrlo, que corriera ya que Levis correría para atraparme. Entonces le hice caso y corrí hacia arriba por las escaleras y llegué a un pasillo con luces verdes. Perdí a Max de vista y yo corrí hasta el fondo y encontré la puerta, pero escuché que alguien venía. Pensé que era Max, cuando una figura con capucha y la cara tapada con bandas, por lo que Max me había dicho, de inmediato supe que se trataba de Levis. Estaba cojeando también y se tambaleaba. Me decía que no tenía dónde escapar con una voz distorsionada. Yo estaba presionando el código pero no recordaba el último número. Por suerte era el último, así que presioné desde el 1 y Levis seguía acercándose de forma lenta.
casi cayéndose de lo golpeado y cansado que estaba. Su mano tenía unos moretones en sus dedos. En ese momento estaba tan concentrada y con tanta prisa y miedo que no capté lo que pasaba. Presioné los números 5 y 6 y el candado aún no servía. Presioné el 7 y me estaba asustando mucho ya que tampoco era ese. ¿Y si los números que había presionado, los primeros, también estaban mal? 1, 5, 7, 6, 4 y el último número. Hasta que presioné el 8 y el candado pudo abrirse como si hubiera ingresado su llave. Miré hacia atrás y Levi se me lanzó encima y empezó a asfixiarme. Con una voz con efectos me decía que le alegraba mucho que los fans de Max se murieran, que me iba a comer luego de que me matara. ¿Cuándo vas a por irte de aquí? Estaba tan cerca de haber podido salir y ahora Levis me tenía contra el suelo y no podía moverme. Hasta que Levis empezó a temblar y retiró sus manos de mi cuello. Yo me paré mientras él seguía tumbado en el suelo y me miró. Aún con la cara cubierta yo podía ver esa mirada penetrante. Estaba segura de qué estaba pasando. Ya lo había pensado hace unos pocos segundos, pero realmente lo que me costaba era aceptarlo y que fuera un pensamiento más claro. Levi se quitó los trapos de su cara. Eran vendas negras y yo desde arriba no alcanzaba a ver su cara. Solo veía su cara oscura y con una linda y tranquila voz me dijo: Es hora, hay que correr muy lejos. Yo sabía quién era esa voz. Estaba tan sorprendida que aún no asimilaba nada y solo corrí muy lejos. Me tropecé, grité, lloré. Sentí mucho miedo, como si ahora que estaba lejos de ese lugar, ahora pudiera sentir todas las emociones reprimidas. Sentí que se me salía el corazón, desilusión, sorpresa, miedo, todo junto, pero no me detuve. Seguí corriendo y salí a la calle por fin. Luego pasó un carro y lo detuve. Les grité por ayuda y me llevaron a la estación de policía. Llamaron a mis padres y luego los policías me preguntaban qué había pasado. Lo que les conté a ellos fue mucho más corto de lo que les estoy diciendo a ustedes, mis queridos oyentes. Les mencioné a las autoridades que revisaran en mi ropa, que había una pequeña camarita que usaba para grabar exploración urbana. Y vi los videos, lo vieron mis padres, lo vieron los policías. Justo el último momento que grabé antes de que la cámara se descargara fue a él, con sus vendas oscuras, quitándoselas frente a la cámara. Era Max, o más bien Levis. Me decía que corriera lejos. Cuando se detuvo en la puerta y yo pude escapar, recuerdo por qué o podía asimilarlo. Max era Levis y fue quien me secuestró, pero también me ayudó a salir. Luego el video que se reproducía tuvo una distorsión y ahí terminó todo. O tal vez no. Gracias por estar aquí, mis queridos oyentes, por escuchar mi historia, qué me pasó y que quería compartirles. Los quiero mucho y recuerden, a veces lo que más buscamos termina encontrándonos. Estimados oyentes, si todavía siguen aquí, no querrás perderte esta información. Por allá, en el invierno del 2010, te remontan los orígenes de este personaje, Madwell Williams. Ahora podrás conocer más sobre su pasado. En Distorsión, la fotonovela, en el invierno del 2010.